Hola a todos, mi nombre es Mónica Marcela Leguía Velilla, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación les estaré hablando sobre las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas que se generan en los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por distintos tipos de moléculas que llevan a cabo diversas funciones necesarias para la vida, como lo son carbohidratos o glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos o glúcidos son biomoléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que almacenan energía en los seres vivos. Los organismos que realizan la fotosíntesis son los principales productores de carbohidratos en la naturaleza. Una de sus principales características es que tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente que almacenan gran cantidad de energía. Los lípidos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células o que se almacenan para su posterior consumo. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, los monosacáridos son las unidades elementales de los carbohidratos, por lo cual son estructuras más simples. Debido a que los monosacáridos poseen grupos hidroxilo, la mayoría son solubles en agua e insolubles en solventes no polares. Disacáridos es cualquier sustancia que se compone de dos moléculas de azúcares simples, o sea, dos monosacáridos vinculados entre sí a través de un enlace glicosídico. Los disacáridos son generalmente solubles en agua y dulces cuando se ingieren. Los tres disacáridos principales son sacarosa, lactosa y maltosa. Oligosacáridos son polímeros complejos formados por pocas unidades de azúcares simples, es decir, entre 3 a 9 monosacáridos. La mayoría de los oligosacáridos se encuentran en las plantas y actúan como fibra soluble, lo que puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Polisacáridos son los polímeros de sacáridos más grandes, están formados por más de 10 o hasta miles de unidades de monosacáridos dispuestos de manera lineal o ramificada. La mayoría contienen solo 2 unidades diferentes y suelen asociarse con proteínas o lípidos. Funciones. Los glúcidos desempeñan diversas funciones entre las que destacan la energética y la estructural. Glúcidos energéticos. Los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos aportando energía inmediata a las células. Además, también proporcionan energía de reserva a las células. Glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como lo son muerina o peptidoglicano, componente de la pared celular de las bacterias. Lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de bacterias gram. Celulosa, componente de la pared celular vegetal. Quitina, compone el exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos y la pared de células de hongo. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas, o sea, son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares. Estas fuentes de lípidos son de origen vegetal y origen animal. Características más importantes de los lípidos. Primero, lípidos y grasas no son sinónimos. Los términos lípidos y grasas suelen usarse indistintamente como si tuviese el mismo significado, pero realmente no son lo mismo. Los lípidos pueden ser de origen vegetal o animal. Las grasas son solo uno de los tipos de lípidos de origen animal, insolubles en agua. La principal característica de los lípidos es que no se disuelven en agua. Esto es producto del carácter apolar, también llamado hidrofóbico, solubles en disolventes orgánicos. A diferencia del agua, hay algunos disolventes orgánicos que también son apolares, como los lípidos. Entonces, bajo ese escenario, los lípidos sí pueden diluirse.
reservan energía. Los lípidos son la reserva energética más importante en los animales, dado que tienen un nivel calórico bastante alto. Aíslan térmicamente. Existen membranas biológicas que rodean las células y que cumplen una función de protección, debido a que aíslan a los organismos del ambiente que les rodean y los protegen de impacto entre ellos mismos. Fuentes de ácidos grasos esenciales. Es necesaria la ingesta de lípidos para lograr una alimentación saludable y balanceada. La principal razón por la que se recomienda su ingesta es porque el organismo humano los necesita para innumerables funciones y no es capaz de producirlos por sí mismo. Favorecen la absorción de vitaminas. Existen algunas vitaminas que necesitan disolverse en escenarios grasos para poder ser absorbidas, transportadas y almacenadas en el organismo. Promueve la síntesis de hormonas esteroideas. El cuerpo humano tiene un conjunto de hormonas llamadas esteroideas que son fundamentales para distintos procesos del organismo, y estas hormonas se sintetizan a través del colesterol, un lípido de la familia de los esteroles. Las principales hormonas esteroideas son testosterona, progesterona, andrógenos y estrógenos, entre otras. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos con ácidos grasos que pueden ser simples o complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. La otra clasificación son los lípidos sin ácidos grasos. Estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas, entre ellas están función de reserva energética, función estructural, función reguladora, hormonal o de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora, función térmica, entre otras. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. La mayor importancia es que los ácidos nucleicos contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Clasificación. Como ya lo he dicho anteriormente, existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. A continuación determinaremos características y diferencias entre el ARN y el ADN, como podemos observar en el siguiente cuadro, en cuanto a su función, azúcar que lo compone, por su estructura, según su base nitrogenada y su peso molecular. Funciones del ADN. Replicación. Es la capacidad de hacer copias de sí mismo que permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para las células se realiza gracias a la información que provee el ADN. Metabolismo celular. Interviene en el control de metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica corresponde a esta capacidad. Las funciones del ARN. ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pautas a la síntesis de proteínas. ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARN ribosómico, que como su nombre indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN y catalizan la síntesis de proteínas. Proteínas.
Las proteínas son sustancias organizas nitrogenadas complejas que se hallan en las células vegetales y animales. Son polímeros lineales en los que las unidades monométricas son los aminoácidos, que pliegan en una notable diversidad de formas tridimensionales que les proporcionan variedad de funciones. Su misión en el organismo es de dos tipos, una de tipo estructural formando partes del propio organismo y la otra de tipo funcional. En esta diapositiva podemos observar las características generales de las proteínas. Además podemos analizar los distintos niveles de organización de las proteínas según su estructura, entre las que están estructuras primarias, que es la secuencia de una cadena de aminoácidos, estructura secundaria, que ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno, estructura terciaria, que ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, estructura cuaternaria, que es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Clasificación de las proteínas. Se pueden clasificar según su forma en fibrosas, que presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Globulares, que se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta. Además son solubles en disolventes polares como el agua. Mixtas, que poseen una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Según su composición química, existen simples y conjugadas. Simples, que en su hidrólisis solo producen aminoácidos, y conjugadas, en estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostéptico. Debido a su función, se pueden clasificar en catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre la función que realiza el cuerpo. Estructural. Este tipo de proteínas tienen la función de dar resistencia y elasticidad que permiten formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. De transporte. La función de estas proteínas es llevar las sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función. Funciones. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las funciones que desempeñan. Son proteínas, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Función de reserva, como la ovoalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. A continuación, bibliografías y referencias utilizadas para la elaboración del presente trabajo.